Hola a todos y pues muchísimas gracias Javier por la invitación. Mi nombre es Marcely Aguirre y soy estratega senior para el estudio de Frog de México y también llevo la iniciativa de sustentabilidad igual para implementarla aquí en el estudio. Bueno, pues ya lo han escuchado en su presentación. Tenemos con nosotros a Marcela Izaguirre. Ella es estratega senior en consumo en Frog Design. Y bueno, pues como me contaban antes de que iniciáramos la entrevista, ella es la responsable aquí en el estudio de Frog Design en México de ver todas estas cuestiones, bueno, en el estudio, en la compañía, de que todo lo que hace, bueno, pues tenga cuestiones de innovación, de sostenibilidad, de inclusión, pero bueno, qué mejor que ella, quién mejor que ella para que nos lo cuente. Marcela, un saludo, muchas gracias por conectar con nosotros y cuéntanos qué es Frog Design y de qué te ocupas exactamente. Claro, perfecto. Mira, Frog Design es una agencia líder. Bueno, los 50 años que tenemos en el mercado nos da este liderazgo a nivel global y somos una agencia de creatividad e innovación. Entonces, usamos básicamente lo que es el diseño, el poder de diseño. Hemos venido evolucionando como toda esta transformación de diseño también y la prioridad que tiene para las organizaciones, ¿no? Entonces, desde el diseño, desde la estrategia, desde la tecnología, lo que hacemos es ayudar a las compañías a innovar, a transformarse. Entonces, y a innovar y traer nuevos productos, en general productos, servicios, ambientes, que puedan como dar como este cambio, ¿no? De evolución a las organizaciones. Y pues también en paralelo de evolucionar y la innovación de productos y servicios, también los apoyamos como en la parte de desarrollo organizacional. Entonces, básicamente en la transformación organizacional, ¿no? Que es como toda esta alineación interna que acompaña a la innovación y poder lanzar nuevos productos y servicios al mercado. Y sí, pues hacemos esto mucho con el poder del diseño, ¿no? Entonces, creo que a grandes rasgos te podría compartir que eso es lo que hace Frog. Y bueno, yo lo que estoy ahorita como muy emocionada junto con esta comunidad global en otros estanques, en otros estudios, es básicamente ayudando a organizaciones a pensar qué significa un futuro sustentable para ellos, ¿no? Y una vez que tenemos como esta visión de futuro, entonces, cómo a través de la innovación los ayudamos a acercarse o a direccionarse a ese futuro. Entonces, ahorita básicamente es una de las misiones que tenemos desde el poder traer de la sustentabilidad al diseño y la innovación, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, eso podría compartirte. Bueno, pues pasamos de los grandes rasgos a lo concreto. ¿Cómo se liga la sustentabilidad y hoy en día qué papel o qué rol juega la sustentabilidad en todos estos temas de innovación y creatividad, diseño? Sí, mira, pues para eso te puedo contar como esta pequeña historia para dar contexto y sobre todo como qué significa la sustentabilidad en los negocios, ¿no? Entonces, Sí. esto podemos ponerlo como en tres panoramas distintos de cómo los negocios están implementando o trayendo ese lente de sustentabilidad, ¿no? Entonces, empecemos a hablar sobre los negocios que hacen como le llamamos en inglés, business as usual, ¿sabes? Como Sí. estos negocios que están acostumbrados a hacer las cosas de manera tradicional. Entonces, uno de los lentes, una de las maneras en cómo traen sustentabilidad estos negocios es a través de mapear o simplemente reconocer los impactos negativos que están teniendo, ¿no? Sí. Entonces, el reconocerlos y el decir, bueno, vamos a tratar de mitigarlos, ¿no? Vamos a tratar de compensar el daño que estamos haciendo. Entonces, ese es un nivel, ¿no? El siguiente nivel es algo que le llamamos los negocios responsables. Entonces, estos negocios tienen también ya como dentro de sus metas de negocio, tener como este impacto potencial y decir, bueno, no nada más vamos a compensar los daños, sino también vamos a ver cómo podemos crear este impacto potencial tanto en la sociedad en la que nosotros tenemos una influencia, en la parte climática o en la parte medioambiental, ¿no? Entonces, aquí nos hablamos de un negocio responsable porque ya lo tiene como parte de sus metas de negocio, ¿no? Y aquí viene el otro nivel que es el más interesante. Bueno, todos son interesantes porque pues tienes que empezar por algo, ¿no? Pero el que le estamos como apuntando muchos nosotros es a los negocios regenerativos. Entonces, en estos negocios regenerativos, lo que buscamos es un poquito lo que te compartía, como qué significa este futuro sustentable para mi negocio y entonces como a través de la innovación puedo ver cómo me acerco, cómo me oriento un poquito hacia allá, ¿no? Y aquí es justo donde entra el papel de Frog y donde somos como tan emocionados y tan apasionados porque sabemos que lo hacemos muy bien y es acompañar a las organizaciones a crear esas innovaciones que puedan empujarlos. Y eso lo hacemos a través de 4 pilares de ofertas, que si quieres te puedo contar un poquito más de Sí, qué se claro, trata. porfa. Okay, súper. Mira, entonces, en la innovación y algo creo que también
dentro del diseño regenerativo, los valores que busca el diseño regenerativo, pues es mucho hablar de la armonía, ¿no? De la armonía, de la reciprocidad, del respeto, y pues también son valores y son como prácticas que no estamos como de cierta forma descubriendo el hilo negro. Estas son características que ya estaban, o valores que ya están como impregnadas mucho en la agricultura, por ejemplo, desde los egipcios, ¿no? Que vienen trayendo como este cultivo rotativo, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, cada año cambien de cultivo y cómo esos cultivos sueltan como ciertos nutrientes, los primeros, que ayudan a los siguientes, ¿no? Entonces, toda esa manera de crear esta agricultura, justamente como a partir de esas características de armonía, de reciprocidad, pues tiene como estos efectos muy positivos en la tierra, ¿no? En que se mantenga sana. Entonces, estos son los valores también que buscan estas innovaciones, que además de que pueda como tener estas características, tengan como resultado no nada más no dañar, sino cómo restaurar, cómo revitalizar, ¿no? Entonces, esa es un poquito la intención de la innovación, ¿no? Para que pueda entrar de cierta manera estos negocios regenerativos, para que los ayude a no nada más no hacer daño, sino a restaurar y a revitalizar, ¿no? Entonces, nuestras ofertas que pues ayudan, y bueno, la intención es justo ayudar a las organizaciones a tener, a darle vida o a cómo definir ese tipo de innovaciones para ellas, pues está basada como en 4 pilares diferentes. Entonces, te puedo primero contar de una, que en inglés igual le llamamos Regenerative Ventures, y yo me atrevería a traducirlo como emprendimiento regenerativo. Porque esto significa cómo traes este lente de sustentabilidad, cómo traes este lente de quiero hacer que los productos o los servicios que ofrezcan no simplemente no hagan daño, sino que revitalicen. Y entonces, y eso desde la concepción de cómo, cómo darle vida a una nueva organización, ¿no? Entonces, hacemos eso, ayudamos a crear esas nuevas compañías, ayudamos a las startups que ya tienen un lente de sustentabilidad a crecer, a buscar a crecer, a ser como mucho más atractivas y enganchadoras para inversión. Entonces, ese es uno de nuestros pilares de ofertas. El segundo pilar de oferta pues tiene que ver con las marcas, porque es súper importante contar historias enganchadoras. Además, además estas historias, el hecho de que una organización ya tenga como todos estos esfuerzos y toda esta conciencia de ser sustentable es un diferenciador actual, y es muy importante poder contar en su historia de marca justamente ese propósito, ¿no? Porque los va a ayudar también a enganchar con esos usuarios que también están en busca de ese tipo de productos, ¿no? Que también coinciden con esa visión. Entonces, justo también, si quieres, ahorita también te cuento como algunos casos de éxito, algunos casos que podemos... Sí, que igual las personas pueden revisar más detalles en nuestros sitios web, pero te puedo contar específicamente de marca. El tercero también se refiere a algo que estamos como llamando muy en términos generales, experiencias sustentables. Y dentro de experiencias estamos englobando todo lo que tiene que ver con productos físicos, con productos digitales, con servicios y hasta con espacios, porque también tenemos un músculo de arquitectura. Entonces, y bueno, en estos diferentes artefactos de diseño, resultados del diseño, productos digitales, productos físicos, servicios, hay diferentes maneras de cómo traer este lente de sustentabilidad. Entonces, por ejemplo, en un producto digital, pues te puedo poner el ejemplo de nuestro propio sitio web, en Frog, el cual tuvo que pasar por distinto tipo de iteraciones para llegar a una huella de carbono que no fuera como con tanto impacto, ¿no? Entonces ese estudio pues tuvo que ver en cuanto a las decisiones del diseño de color, cómo optimizar imágenes, el tipo de tipografía. Entonces todos estos diferentes elementos justamente son decisiones de diseño que ayudan a que los productos digitales puedan reducir su huella de carbono, ¿no? Okay. Por otro lado, pues lo podemos ver en productos físicos. En productos físicos yo creo que aquí es una de las maneras en donde entra súper claro todo lo que tiene que ver con economía circular, porque es entender, bueno, esos productos físicos que tienen estos materiales, que están hechos de estas cosas, entonces, pues, ¿cuál fue como su ciclo de vida, ¿no? ¿De dónde viene? ¿De dónde se extrajo este material? ¿Qué tuvo que pasar? ¿Por qué país se tuvo que transportar? ¿Cómo llegó a mis manos? ¿Qué va a pasar con este producto una vez que su ciclo de vida se acabe? Entonces, todo ese tipo de análisis y el tomar decisiones de diseño para entender, bueno, cuáles son los riesgos, dónde puedo optimizar mi cadena de suministro, cómo puedo hacer que aproveche tal vez como el residuo o el desperdicio, más bien que mi producto no se convierta en desperdicio, ¿no? Sino que pueda volverle a darle una segunda vida. Entonces, todos estos elementos pues hacen mucho más sentido o empatan mejor pues con todo el tema de productos físicos, ¿no?
Sí, entonces esos son algunos de las dos como lentes o formas en cómo te puedo decir que se tangibiliza esta oferta que tenemos de experiencias sustentables. Ok. Y faltaría el cuarto. Y el cuarto, como te comentaba también al principio cuando trataba de explicar qué es Frog, es que también tenemos un músculo bastante fuerte sobre diseño organizacional, que es ayudarle a las organizaciones a tener como esta alineación interna. Entonces, por un lado, empujar la sustentabilidad, por un lado, abrir líneas de negocios, nuevos productos y servicios sustentables, pero al mismo tiempo hacer que los equipos internos estén alineados en por qué este esfuerzo es importante. Entonces, creamos todas estas herramientas, prácticas que pueden justo ayudar a los equipos a mantenerse alineados, ¿no? Y a eso le llamamos diseño organizacional con este lente de sustentabilidad, ¿no? Entonces, ahí son básicamente nuestros 4 pilares de ofertas. Wow, Marcela, porque ahora se abre, digamos, con estos 4 pilares, un gran abanico de posibles preguntas, ¿no? Para conocer, digamos, detalles, ¿no? Quizá de esos 4 de esos 4 pilares y con los cuales, pues, dar a entender bien el concepto de diseño regenerativo, ¿no? Que tienen en Frog. No sé por dónde empezar, pero yo creo que vayamos a... Tenías o me decías que me podías contar un par o una historia sobre marcas, ¿no? Bueno, este storytelling, este propósito, etcétera, etcétera. Digo, más que nada vamos a intentar ir eso, ¿no? A tangibilizar lo que es, o sea, lo que se proponen en lo que están haciendo, ¿no? Para que la gente que nos escucha se lleve un buen concepto, ¿no? De la idea que tienen, ¿no? Del trabajo que hacen, mejor dicho. Súper, claro que sí. Entonces, bueno, te cuento de marcas. De marcas hay un caso de estudio que hicimos con una startup que tiene sede en Berlín, que se llaman Made of Air. Entonces, Made of Air lo que hizo fue, después de mucha investigación y desarrollo, tiene este material que puede sustituir al plástico. Entonces, en ciertas, por ejemplo, en el uso que puede tener como en ciertos espacios arquitectónicos, en el uso que puede tener en como ciertos bienes de consumo, incluso en la industria automotriz, ¿no? Entonces, este material es carbono negativo. Entonces, Okay. lo que significa que no está emitiendo, ¿sabes? Carbono, Y sino tampoco más está bien está compensando. recuperando, Ajá, sí, sí. ¿no? No, ni siquiera está compensando, o sea, está... Exacto. Uh-huh, Estar, como recolectando, recuperando, ¿no? uh-huh, Entonces, eso lo hace ese carbono negativo. Entonces, ellos, pues como te comento, son un startup y lo que buscaban es pues seguir buscando inversión, seguir creciendo. Entonces, llegó Frog a justamente ayudarles a cómo crear esta historia, cómo definir esta historia y cómo además de crear uh-huh. como estos pilares como de fundamento de, bueno, esta es la historia que queremos contar, que está como totalmente alineada a nuestra misión, que puede ser enganchadora para encontrar a las personas que quieren, que comparten un poquito esta visión, que podrán ser pues nuestros consumidores potenciales. Y entonces, eso cómo se traduce visualmente, cómo se traduce en un logo, cómo se traduce en comunicación. Entonces, todo ese caso de estudio Uh-huh. lo pueden revisar en nuestro sitio web. De hecho, hay un podcast también, en nuestro podcast que se llama Frogcast. Entonces, es una conversación que Okay. se tiene con la directora de esta organización y está padrísimo porque pueden escuchar como muchos detalles sobre cómo fue el proceso. También participan, por ejemplo, miembros Okay. del equipo que desarrollaron el proyecto. Entonces, creo que esa historia, escuchar esa historia son más o menos 20 minutos, creo, les puede dar como mucha noción de cómo es un proceso, cómo es trabajar con Frog, ¿no? Y entonces, y pues con este resultado específico que fue como la nueva imagen de marca de Made of Air. Ok, ok. No sé si quieras compartir en ese pilar otra historia más. Yo creo que sería interesante que, bueno, pues tuviéramos las ligas de tanto de este podcast como a lo mejor pues la explicación en el sitio web de Frog para incorporarlo en la nota, ¿no? Que hagamos de esta entrevista para que la gente pues en un solo clic pueda conocer y profundizar un poco más en esta historia. Pero síguenos contando, ¿no? Contando más, porfa. Súper claro, con mucho gusto. De la cuarta oferta que te conté, que tiene que ver con Desarrollo diseño organizacional, sí.
Sí, como más como diseño organizacional. Ahí igual también hay una historia que cuenta Sesh, que justo es nuestra estratega senior, que en el estudio de Londres, trabajó con UNICEF. Entonces, la intención de ese trabajo, bueno, el resultado que se esperaba era ayudarles a definir su estrategia de alianzas para los siguientes 5 años. Entonces, como esta orientación de qué tipo de alianzas deberían de estar buscando desarrollar para los siguientes 5 años. Entonces, con ellos, por ejemplo, empezamos con esta actividad que fue este taller intensivo para justo bajar esta visión. Este futuro sustentable, ¿qué significa para nosotros? ¿Qué queremos ver? ¿No? ¿Cómo se ve para nosotros? Uh-huh. Entonces, a partir de eso, entender como, bueno, ¿qué alianzas, de qué manera, con quiénes debemos de poder generarlas para que nos acerquen a ese futuro, ¿no? Entonces, como muy a grandes rasgos, eso fue un poquito como la manera en cómo trajimos este lente de sustentabilidad y cómo se aplicó específicamente en este proyecto de diseño organizacional, ¿no? También les puedo recomendar, también Sesh tiene una podcast en donde justo habla más sobre diseño regenerativo, entonces mucho más detalles también se los puede compartir. Bueno, puede ser una muy buena lectura, ¿no? Esa conversación. Súper. ¿Y tienes algún caso de éxito aquí en México que nos puedas compartir? Un caso de éxito. Sí, creo que, o sea, más que tal vez, tenemos como estos tintes, ¿no? Como ciertas maneras en donde hemos visto en algún programa cómo traemos este lente. Entonces, por ejemplo, cuando trabajamos con esta empresa encargada de higienes, productos de higiene femenina, ayudamos también, estaban como explorando nuevos modelos de negocio también, pero dentro de esos modelos de negocio logramos como convencerlos de que era importante y para poder también ser coherentes entre lo que se decía y lo que hacía, cambiar el empaque. Y ahora ya usan empaques sustentables en esta nueva marca que está por lanzar también. Sí, entonces esa es una de las formas, por ejemplo, en cómo hemos traído, tal vez como no muy directamente, pero uh-huh. sí visto de qué manera podemos también traer este lente de sustentabilidad, y en este caso fue convencerlos de cambiar los materiales del empaque. Yo ahora me gustaría preguntarte, porque hablabas al principio, ¿no?, de tres tipos de empresa, ¿no? La empresa que quiere mitigar o que quiere compensar esos impactos negativos que está teniendo en la sociedad, en el medio ambiente, en el planeta, los negocios responsables, ¿no?, y los negocios regenerativos. ¿Se puede pasar o qué hace falta para convertirse en una empresa o pasar de una empresa del primer grupo, del primer tipo, o del segundo tipo a una empresa regenerativa, a un negocio regenerativo? Ya, ok. Yo creo que el primer paso es la intención, el ser como muy intencionales en el hecho de querer cambiar, ¿no? Y creo que eso está también como muy ligado a cómo atraer esa mentalidad de que nosotros somos capaces de diseñar ese futuro, ¿no? Uh-huh. Que por un lado podemos ser reactivos y como nada más actuar en relación a las tendencias de lo que pasa y simplemente como reaccionar a eso, y por otro lado simplemente ser conscientes y son conscientes de ese poder que ya tenemos, que uh-huh. es el poder de poder crear el futuro que queremos, ¿no? Entonces creo que ese es el primer paso. Y después de ahí, pues hay diferentes como métodos o como acercamientos de cómo empezar a transicionar, pero esta parte que te comento sobre cómo el definir una visión de futuro, una visión sobre, bueno, ¿qué significa para mí, para mi empresa, para el sistema en donde es parte mi empresa, un futuro sostenible? Y entonces, teniendo eso también es un poquito esa estrella norte de, bueno, hacia dónde nos dirigimos. Y con eso también empezar a evaluar su portafolio de innovación. ¿Qué de las innovaciones que tenemos está tal vez como que más bien fortaleciendo nuestra forma de hacer negocio como siempre? Y entonces más bien no nos está ayudando a movernos hacia el futuro, sino simplemente a seguir con el negocio como siempre, y que, por ejemplo, dentro de nuestro portafolio sí nos está ayudando, nos está encaminando un poquito hacia allá, ¿no? Entonces, esa evaluación del portafolio de innovación y hacia dónde nos está llevando esa innovación, creo que también es algo muy importante para poder tener esta transición, ¿no? De ir de un negocio de forma tradicional, entender nuestro sistema, entender nuestros impactos, definir qué significa un futuro sostenible para mí, para el sistema del que soy parte, para mi organización, y entonces mis acciones, mi innovación, mis productos, mis servicios, ¿hacia dónde están dirigidos? ¿Hacia fortalecer el business as usual, por decirlo de una forma, o qué podemos empezar a hacer para que nos encamine hacia ese futuro que hemos definido, ¿no? Muy a grandes rasgos creo que esa podría ser
una posible manera, ¿no? De llevarte hasta allá, hacia allá. Uh-huh. Claro, porque para ustedes entiendo que innovación y sostenibilidad son ya dos conceptos que no se pueden separar, ¿verdad? Sí, justo. El hecho de tener, y más como por la responsabilidad de nuestra profesión, que es el diseño, ¿no? Es el tener un canvas en blanco y es el tomar esas decisiones que van a tener un impacto. Entonces, sí, por supuesto que todo lo que diseñamos tiene que tener esa conciencia. Ok, perfecto. Oye, pues en principio creo que queda bastante claro el concepto de negocio regenerativo, de diseño regenerativo, pero no sé si quieras añadir alguna cosa más que a lo mejor haya quedado ahí en el cajón, ¿no? Pues ya que estamos hablando de salir de la caja, ¿no? Pues que no se quede nada. Súper. Sí, pues creo que más que compartiendo un poquito más de detalles sobre diseño regenerativo, ajá, porque como te decía, pues es algo ancestral, no es algo nuevo, ¿no? Es algo Uh-huh. que ya que nos toca como regresar a lo básico y volverlo a traerlo. Creo que también te puedo hablar ajá, pues tal vez algunas iniciativas internas que creo que a la audiencia igual le podría ayudar, Claro. ¿no? Para explorar, para ver, porque pues en este cambio creo que hay una parte muy importante que ahorita estamos explorando en la comunidad global dentro de Frog, que es las habilidades. Y es como este mapeo de habilidades. ¿Qué habilidades necesitamos para poder tener o poder ejecutar estas diferentes ofertas, ¿no? Dentro de la sustentabilidad. Entonces, y creo que pues tiene mucho que ver con cómo las mismas empresas pueden ver si las habilidades que ya tienen dentro de sus talentos es simplemente como un cambio de mentalidad o si también hay algunas habilidades que necesitan traer tal vez de un talento nuevo, ¿no? Entonces, por ejemplo, una parte muy importante pues es la medición de impacto, ¿no? El Uh-huh. poder como crear como ciertos indicadores, porque creo que eso te da mucha coherencia de que no nada más estás hablando y no nada más tienes la intención, sino que estás actuando y esas acciones pues que tanto te están moviendo hacia el éxito, ¿no? Entonces, tal vez toda esta parte de indicadores de impacto pues no es algo que sea parte de una organización, pero pues sí es importante como adquirirla o ver de qué forma se puede llenar como ese hueco, ¿no? Entonces creo que este análisis de habilidades, como estamos listos para este futuro o no, o de quién podemos aliarnos, ¿no? Y ahí pues es la invitación de pues buscar a Frog, porque ajá, pues nosotros somos unos grandes aliados justo en ayudar a toda esta que puede ser como confuso, puede ser como por dónde empiezo. A nosotros nos encanta meternos esta nube de incertidumbre y ayudar a tener esas definiciones que luego puedan ser traducidas en cosas tangibles, ¿no? Uh-huh. Y luego pues también pues medirlas, como ver si sí nos está acercando a donde queremos que nos acerque, ¿no? Entonces sí, creo que estas iniciativas son cosas de las que te puedo compartir que espero sean valiosas también para la audiencia, ¿no? Conocer. O sea, son iniciativas que también están emprendiendo ustedes internamente, ¿no? Dentro de Frog. Para que luego, Sí, hombre, o sea, estaría bueno, ¿no? Predicar algo que dentro de lo mejor de la empresa no sucede. Oye, de lo que me comentas de las habilidades, ¿consideras que a lo mejor, no sé, hay habilidades que by default, por defecto, tienen que estar para este proceso digamos, de diseño regenerativo para un futuro sostenible, que tienen que estar dentro del negocio? Sí, creo que puedo comentarte. Justo acabamos de hacer una investigación sobre esto, sobre el tema de habilidades, y creo que por ahí identificamos dos muy, muy importantes. Y una es algo que ya viene como esta conversación en el mundo de diseño, que es el ir más allá del diseño centrado en el usuario y pensar también en el sistema, ¿no? Entonces, y eso, por ejemplo, viene muy anclado con el tema de economía circular, donde también el pensamiento sistémico, ¿no? ¿Qué Uh-huh. significa el pensamiento sistémico? ¿Cómo mapeo el sistema? ¿Cómo entiendo el sistema del que soy parte? ¿Cómo entiendo el impacto de mis decisiones, ¿no? Si yo escojo un material, ¿qué significa esto, ¿no? Entonces, ese tipo de pensamiento, como verlo un poco más a nivel holístico, simplemente entender sistemas es complejo, ¿no? Y entonces, esa complejidad, cómo la aplico a distintos proyectos, a distintas empresas. Entonces, esa creo que es una muy relevante, ¿no? El poder ser capaz de entender esos sistemas y poder mapearlos, creo que es una muy, muy, muy importante. Y otra es justo el pensar en futuros, ¿no? Como que no estamos tan acostumbrados a pensar en el futuro. Las organizaciones, por ejemplo, siento que estamos a veces un poquito sesgadas en pensar en
trimestres, ¿no? Los resultados del trimestre del año y todo este tema, pero eso es un poco pensar como más a largo plazo y también pues pensar en el futuro, o sea, ¿qué significa? Si seguimos en la forma como tradicional de hacer negocios, ¿hacia qué futuro nos va a llevar? Y entonces, ¿cuál es este otro el que nos gustaría, como esta nueva visión de sustentabilidad? Y entonces, ¿qué necesita pasar, ¿no? Para llegar a eso. Entonces, creo que esta también es una disciplina que creo que cada vez se escucha más dentro del mundo de diseño, como diseño de futuros, por ahí hay comunidades también súper interesantes de personas que ya pues, dedican a eso, dan consultoría sobre eso, sobre diseño de futuros. Entonces, creo que esas dos son dos interesantes, habilidades interesantes para este mundo de diseño y sustentabilidad. Y quieres mencionarme también 2 obstáculos que hay que romper para poder pensar, o sea, innovar en diseño regenerativo. 2 obstáculos que tenemos, no sé, que tienen los negocios y que hay que echar abajo como sea. Sí, yo creo que la colaboración, ¿sabes? Como que estamos muy, y sobre todo porque estas soluciones, creo que mucho en la economía circular se ve como esta solución va a ser mucho más relevante cuando es una solución en donde todas las compañías, bueno, muchas compañías que son parte de una industria, están alineadas y trabajan en colaboración para eso. Creo que ese es un reto porque están acostumbradísimas a competir, están acostumbradísimas a comerse, a ver quién se come el mercado del otro, a ver, ¿sabes? ¿Qué saca alguien que me va a tirar a mi mercado? Entonces, y esta es como darle la vuelta a eso, como cómo colaboramos por un bien común. Y creo que ese es uno de los retos más grandes, como llegar a cómo co-creamos juntos, a pesar de que pues en este momento nos toca hacer eso, ¿no? Nos toca tal vez como dejar un poquito de competir. Entonces creo que ese es uno de los retos, la colaboración. Qué bueno, porque mira, bueno, nosotros, ya sabes, nos llamamos valor compartido y bueno, dentro de esta teoría de Porter y de Kramer, justo una de las cosas que comentan es el de la colaboración entre empresas, ¿no? Del mismo rubro, ¿no? Bueno, pues lo que consideramos competidores, ¿no? Hay que ser también colaboradores, sobre todo pues para conseguir un impacto positivo, social y medioambiental. Digo, esto por resumirlo también un poco. Pues, Marcela, no sé si quieras añadir alguna cosa más, pero yo creo que está bastante bien la conversación que estamos manteniendo. Digo, vamos a introducir estos enlaces para que la gente pueda profundizar en cada uno de los casos, ¿no? O de las propuestas que ustedes han traído en este tema. Pero oye, si se quedó algo, es el momento de sacarlo ahora sí que, o sí. Ok, muy bien. Creo que un mensaje muy importante también es la sustentabilidad ya está aquí. O sea, tal vez antes no era prioridad, pero ahorita es una conversación que necesita tenerse, no importa el tamaño de tu empresa, necesita tenerse, porque si no estás teniendo esta conversación, de cualquier forma tal vez la regulación, el gobierno te va a empujar a esa transformación, ¿no? Entonces es mucho mejor poder tener como esa conversación desde antes, poder anticipar parte a que estos cambios tienen que suceder y entonces, ¿cómo lo haces de una forma mucho más intencional, ¿no? ¿Cómo me adelanto a esas cosas? Porque estoy segura que la regulación va a venir también a forzar a todas esas personas que se quedaron un poquito rezagadas a cambiar, ¿no? Entonces puede ser un poco más doloroso, pero si un poco regresando a esta parte de reconocernos como agentes de cambio, reconocer a las organizaciones del tamaño que sea como agentes de cambio, del impacto que pueden tener y empezar a tener estas conversaciones para ellos mismos. ¿Qué significa la sustentabilidad? No nada más hablando de medio ambiente, ¿qué significa para mí la influencia que tengo en la sociedad, en las personas que influyo, con los productos o servicios que ofrezco, con mis empleados, con la parte de emisiones de carbono, con el cambio climático, con el medio ambiente? Entonces, tener esa conversación, empezar a tener esas conversaciones, creo que son como muy necesarias, ¿no? Entonces, sí, eso podría ser uno de mis mensajes finales. Perfecto, Marcela. No, es pensar en el futuro, o sea, simplemente lo mires como mires, puede ser el ente regulatorio, pueden ser los mismos consumidores que al final te lo reclamen, o simplemente pues, no pinta muy bien, ¿no? En cuanto a medio ambiente, en cuanto a clima, etcétera, etcétera, ¿no? El futuro que nos espera. Entonces, se va a convertir en un entorno difícil, ¿no? En el que hacer negocios si no tomamos partido y solamente pensamos en el día, ¿no?
sino también hay que pensar en el futuro, obviamente. Pues Marcela Izaguirre, estratega senior en consumo para Frog Design, que nos has atendido desde aquí, desde México, pero bueno, haces equipo con multitud con muchas oficinas alrededor del mundo. Muchísimas gracias por tu participación. Creo que ha aportado mucho valor y por ayudarnos a conocer más sobre el concepto de diseño, negocios regenerativos. Perfecto, muchísimas gracias a ti por la invitación de nuevo, muchas gracias a la audiencia que nos está escuchando y pues sí, como por favor vayan a consultar nuestro sitio web, ahí hay mucha información, compartimos mucho, también como cosas prácticas, por ahí hay un canvas de modelo de negocio sustentable que ustedes pueden usar para empezar a ver pues eso que significa para sus negocios, entonces sí vamos hasta asegurarnos de que tienes como todos estos elementos para que puedas compartirlos con la audiencia. Así y pues sí, de nuevo muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti. Para que no te pierdas ninguna de las entrevistas que te ofrecemos diariamente, suscríbete a nuestro canal en Spotify, YouTube, Apple Podcasts, Google Podcasts, iVoox o Spreaker, entre otros. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en las redes sociales de Valor Compartido, para que no se te escape ninguno. Todos los viernes te enviaremos también el resumen de todos los episodios a tu cuenta de correo electrónico. No te olvides que tienes que suscribirte en nuestra página web www.valor-compartido.com. Un saludo y hasta mañana. Vamos a contarlo juntos.